La independencia del Perú marcó un capítulo épico en las intensas guerras de independencia hispanoamericanas. Fue un proceso vibrante y profundo que se extendió a través de una era de revoluciones y feroces batallas, desatando el anhelo de libertad y el nacimiento de una nación. Así, Perú rompió las cadenas de la monarquía española y emergió, por fin, como una república independiente, lista para forjar su propio destino. Este desenlace fue fruto de la ruptura política y la caída del virreinato del Perú, un hecho consumado por la poderosa convergencia de las fuerzas libertadoras que se alzaban en toda América. Los ecos de un espíritu revolucionario se remontan a los primeros días del virreinato, persistiendo y creciendo hasta alcanzar un punto de no retorno en pleno siglo XVIII, donde el deseo de libertad ya no podía ser silenciado. Durante el periodo colonial, varios movimientos se transformaron en auténticas rebeliones. Entre todas, la más impactante fue la feroz rebelión de Túpac Amaru Dogs, que aunque no fue la primera ni la última, dejó una huella imborrable en la historia. El levantamiento, desencadenado por las opresivas reformas borbónicas, sacudió al virreinato y culminó en una brutal represión por parte de las autoridades. Fue entonces cuando, por primera vez, los documentos virreinales emplearon el término insurgentes, y un movimiento se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud en Perú, desafiando el orden establecido de una manera sin precedentes. Sin embargo, aún persiste el debate sobre si el verdadero propósito de esta rebelión era alcanzar la independencia o simplemente desatar una revolución contra el orden establecido del virreinato. A comienzos del siglo XIX, el tablero de poder en Europa se sacudió dramáticamente. Como parte de su estrategia del bloqueo continental, Napoleón Bonaparte obligó a los monarcas españoles Carlos IV y su hijo Fernando VI a abdicar, y luego cedió la corona española a su hermano José Bonaparte, sumiendo al imperio en el caos y encendiendo la chispa de la incertidumbre. Esto desató una oleada de levantamientos en España y el surgimiento de juntas de gobierno en distintos territorios de España y América, que se enfrentaron por el poder sin desafiar abiertamente el orden virreinal. Mientras tanto, el virrey Abascal transformó al ejército real del Perú y al virreinato peruano en la piedra angular de la contrarrevolución, un bastión que combatía con firmeza los movimientos independentistas que estallaban en el Alto Perú, Quito, Chile y el Río de la Plata. La tensión crecía y cada paso parecía acercar al continente a un desenlace inevitable. En medio de este convulso contexto, emergieron las primeras rebeliones autónomas en el Perú, inspiradas por la Revolución rioplatense. Los levantamientos se multiplicaron por todo el territorio, encendiendo la llama de la resistencia en Tacna, Huánuco, Huamanga, Cusco, Apurímac y muchas otras regiones. A pesar de la valentía y el sacrificio, estos esfuerzos no lograron concretar la independencia del país. Sin embargo, las montoneras peruanas persistieron, librando una intensa guerra de guerrillas, manteniendo vivo el espíritu de lucha hasta que las corrientes libertadoras del sur de América finalmente llegaron para cambiar el destino. En 1820, la rebelión de la Grande Expedición de Ultramar borró la amenaza de invasión sobre el Río de la Plata y Venezuela, abriendo el camino para la llegada al Perú de las fuerzas libertadoras del sur de América. La expedición libertadora del Perú, bajo el mando del audaz general argentino José de San Martín, desembarcó en las costas peruanas desde Chile. Los realistas, presionados, abandonaron Lima y se atrincheraron en el Cusco, mientras que San Martín, con la voz de la libertad resonando, proclamó la independencia del Estado peruano el 28 de julio de 1821. Bajo su protectorado se formó el primer Congreso Constituyente del país, un paso crucial hacia la consolidación de la libertad. La Guerra de Maynas logró liberar al oriente peruano en el segundo año de la década de los 20. Sin embargo, ante el estancamiento del conflicto y el desalentador resultado de la famosa entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar, San Martín se vio obligado a retirarse del Perú. La joven república quedó sola, inmersa en una guerra cuyo desenlace era incierto contra los últimos reductos realistas en el interior del país. Fue en ese momento crítico cuando Bolívar llegó al Perú con la corriente libertadora del norte, dispuesto a liderar el Ejército Unido Libertador y enfrentar la batalla final por la independencia.
Durante el protectorado de San Martín se estableció el primer Congreso Constituyente del país, marcando un paso trascendental hacia la libertad. La Guerra de Maynas liberó al oriente peruano en el año 22, encendiendo la esperanza de independencia. Sin embargo, el conflicto se estancó, y la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar resultó en una gran decepción. Ante la situación, San Martín se vio obligado a abandonar el Perú, dejando a la joven república en una guerra llena de incertidumbre contra los reductos realistas. Fue entonces, en un momento crítico, que Bolívar llegó desde el norte, liderando al Ejército Unido Libertador, con la misión de luchar por la ansiada libertad del Perú.